acerca del reposo de Dios, le está hablando acerca de temer, le está hablando, hermano, de que usted y yo tenemos que procurar entrar a ese reposo. Y les hacía ¿cómo le dijera? La alegoría se llama esto, del reposo que Moisés trató de darle al pueblo de Israel, sacándolos de Egipto, pasándolos por el desierto hasta la tierra prometida. Luego Moisés muere en el camino y queda Josué, y Josué termina o trata de terminar la obra que empezó Moisés. Entonces ese es un reposo terrenal. Entonces, ¿cuál era el punto de sacarlos de Egipto? La Biblia dice sacarlos de tierra de servidumbre, y los pasa por el desierto, donde Dios les mostró su poder, su gloria y su amor. Pero dice que estando en esa condición no se dieron cuenta cuánto Dios los amaba, y dice que pasaron por alto lo que Dios les dio, hermano. Y esa es la condición, les decía el miércoles, en donde muchos nos encontramos, en donde no nos damos cuenta que lo que tenemos, hermano, se llama gracia y amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Que el que usted tenga trabajo, el que usted tenga salud, el que usted tenga hijos y sanos. Amén. El que usted tenga esposo y correcto, ¿verdad? Que la ame, o una esposa que correcta y la ame. Hermano, todo eso es bendición de Dios, pero muchas veces no nos damos cuenta, pensamos que es una cuestión que tiene que suceder, y así es. Entonces, hermano, continuando en este capítulo 4, vamos a retomar el versículo 10, 11, 12 y 13. Son ya los últimos 4 versículos, capítulos, les digo, versículo 10, 11, 12 y 13. Dice la palabra del Señor: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. El 11. 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos al 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, amén. Padre, gracias por tu palabra, la bendecimos, Señor. Gracias porque tú nos la das, nos la has dado, Señor. Tú permites que mis hermanos estén en este lugar, Padre. Permites que cada día, Señor, podamos reunirnos, Señor. Padre, oro por esta congregación, oro por las familias, oro por mis hermanos que son parte de esta iglesia, Señor. Oro, Señor, para que hagas tú esa obra eficaz, Señor, en sus corazones, Señor. Yo solamente, Señor, soy ese canal de transmisión, Señor. Permíteme cada día poder hacer las cosas bien delante de ti, Señor. Que mis hermanos sean esa buena tierra, Señor, que recibe la palabra, que da su fruto, Señor, a su tiempo, que lo da, Señor, al 100 por 1. Señor, oro, Padre, para que seas tú, Señor, multiplicando toda bendición, Señor, y no solamente las materiales, sino que también las celestiales, Señor. Oro, Padre, para que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz siempre. Oro, Señor, para que sea tu Espíritu Santo edificándonos, Señor, y que a través de la edificación, Padre amado, podamos edificar a otros, Padre. El tiempo está pasando, Señor, y no nos damos cuenta del oficio al cual tú nos llamaste, Señor. Tú nos llamaste, Dios amado, a edificar corazones, a levantar a otros, Señor, no a destruir corazones, Padre. Oro, Señor, para que nos permita, Señor, revertir, Señor, el daño, o revertir, Señor, aquellas cosas negativas que muchas veces, Padre, practicamos, Señor, y que nos olvidamos de tu amor y de tu misericordia. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo guiando. Amén. Puede sentarse, hermano. Pues le decía entonces, hermano, de que el escritor en este capítulo insiste en este reposo. Y el punto es de que cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que buscar diariamente ese reposo. ¿Y cuál es el reposo? Y pareciera, hermano, que es venir al culto y se acabó.
hermano, fíjese que muchos de nosotros llegamos a entender que la salvación es un pasaje al cielo. Yo he oído pastores que dicen esto. Yo no sé si usted lo ha visto así. La salvación es como que ya me compré el boleto para irme al cielo. ¿Será eso, hermano? Hermano, ¿qué es la salvación entonces para usted? Hermanos, aquí lo está diciendo en el versículo 10, dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿De qué estaba hablando? Dios le ordena allá en el Antiguo Testamento, al pueblo de Israel le ordena un día de reposo. ¿Y cuál era ese día de reposo? Era el séptimo día, en donde totalmente ese día, se le dedicaba a Dios. Y dedicarle a Dios ese día, hermano, significaba que usted cesaba toda obra. Usted no tenía que trabajar en nada ni para nada. Pero óigame, el punto no se queda nada más en lo material, porque las cosas materiales cualquier persona las puede hacer, pero las cosas espirituales es lo que Dios está pidiendo. Muchos de nosotros, yo les he dicho acá, somos dispuestos a ser servidores, a servir, a hacer aquí, a hacer allá, pero no estamos dispuestos a que se nos llame la atención cuando estamos haciendo cosas mal delante de Dios. ¿Se ha fijado? Si a usted le dicen hermana o hermano, usted está pecando, ¿cómo se siente usted? Indignado, hermano, dígalo. No, ¿cómo va a creer si yo voy al culto, soy servidor, ofrendo diezmo? Hermano, eso no tiene nada que ver. Entonces está hablando de un reposo. Óigame, entonces le decía, la salvación, ¿qué es entonces para usted? ¿Sabe qué es la salvación? Hermano, es una relación diaria, una relación constante con Dios. Esa es la salvación. Por eso es extraño que usted me diga que es salvo y no tiene ganas de venir al culto. Amén. Yo soy salvo, pero no quiero hablar de Dios, no quiero olvidar. Mire, hermano, yo he oído gente que dice, quiero olvidarme de la iglesia por un momento. ¿Qué? Amén, olvídese de la iglesia, pero no de Cristo. Porque la iglesia terrenal, hermano, no causa nada en usted si Cristo no está causando nada en usted. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que el que ha entrado en el reposo de Dios, si usted entra en ese reposo físico, también tiene que entrar en el reposo espiritual. Si usted dedica el día domingo para Cristo, hermanos, no solamente lo dedique físicamente, sino que dedíquelo espiritualmente. Mire, yo me acuerdo de que pequeño, yo crecí en un lugar donde toda la gente era de la iglesia tradicional, la iglesia grande, ¿verdad? Hermano, y cuando llegaba Semana Santa, hermano, qué terrible era eso. Yo no sé si usted se acuerda cuando llegaba Semana Santa y usted era pequeño, ¿qué le decía? Mire, hermano, si querían que nosotros camináramos así, mire. Y como nosotros no éramos hijos de esa señora, nosotros corríamos y nos gritaban, se van a hacer monos. Si monos ya éramos, se los va a traer la tierra. Hermano, y nosotros íbamos a sonsacar al nieto de esta señora y le decíamos, hijos del diablo, váyanse, nos decía. Porque nosotros le estábamos provocando que su hijo cayera en pecado. ¿Cuál era el pecado en el que iba a caer? Salir a jugar, porque la Semana Santa había que guardarla. ¿De qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que el domingo vengamos bien pulcro, verdad? ¿Cómo venimos el domingo? Bien cuadraditos, el pulcro, vestiditos. Pero por dentro, hermano. Hermano, por dentro, ¿qué hay? ¿Cómo está la mente? ¿Cómo está el corazón? ¿Cómo están los pensamientos? Hermano, ¿cómo está nuestra mente? Entonces está hablando de un reposo no solamente físico, sino que también espiritual. Pero si usted está acá en el culto pensando que tiene que salir corriendo porque quiere ir a trabajar, hermano, mire, le voy a decir algo y no me diga que no, que muchas veces el pensar que se tiene que ir a trabajar no le deja estar tranquilo en el culto. ¿Sabía usted eso? Y usted dice, ¿es para Dios? ¿Qué es para Dios, hermano? Es para Dios totalmente, hasta su mente, hasta sus pensamientos, hasta su último aliento o su aliento es de Dios. ¿O está usted con su novia pensando en otra? Caballeros, hermanas, ¿están usted con su esposo pensando en el antiguo? Es que los abrazos de estos son bien feos, los que quedan bien incómodos. Es que usted besa, hermano, óigame, ese es el punto. Estamos en la iglesia supuestamente adorando a Cristo, pero pensando en quién, hermano. Pensando en el mundo, pensando en la diversión, pensando en otras cosas, y nos tortura el hecho de saber
que termine el culto y usted tiene que seguir guardando ese culto para Dios, ese día para Dios. Entonces le está insistiendo, el escritor está diciendo que el reposo no solo sea físico, que el reposo no sea el hecho de que, sí, Cristo me dio. Yo le decía a mi esposa, hoy estaba hablando con ella de esto, y le decía que duro cuando la gente no le falta nada. Óigame, y usted le dice, ¿tiene fe? Y la gente sabe que le dice, sí, tengo fe. ¿Y de verdad tiene fe? Sí, tengo fe. ¿Por qué tiene fe? ¿Sabe por qué tenemos fe, hermano? ¿Alguien sabe por qué tenemos fe? ¿Por qué tenemos trabajo? Amén, hijo, yo siempre voy a esto conocido. Porque los hijos, óigame, un hijo nunca aprende a orar hasta que le faltan las cosas. Oiga, un joven, una mamá, una esposa, si el esposo tiene trabajo, la esposa está tranquila y dice, la iglesia, ¿para qué? Otro día voy a ir. No insiste en el corazón de sus hijos en el evangelio, pero cuando las cosas faltan, es el momento cuando empieza a buscar de Dios. Yo digo, hermanos, ¿para qué esperar que las cosas falten para buscar a Dios? ¿Para qué esperar que venga una enfermedad para buscar a Dios? Eso hacía el pueblo de Israel. Les vuelvo a decir, hermanos, qué impresionante ha de haber sido ver abrirse el mar y pasar ahí. Qué impresionante ha de haber sido ver una roca que donde yo me movía, esa roca parecía y estaba dando el agua para el pueblo. 40 años esa roca estuvo dando agua para ese pueblo. 40 años, donde ellos iban. Si usted ha leído la Biblia, dice que le dieron la vuelta a todo el desierto durante 40 años. Y Dios no los dejó. Y por eso ellos pensaban que Dios estaba con ellos. Y dice que cuando ya estaban por entrar a la tierra prometida, ¿qué pasó, hermano? Esta generación no entrará. ¿Por qué no entrará? Porque sus labios, dice que, porque me adoran, dice, de labios, y su corazón siempre anda vagando. Hermano, ese es el punto. Cuando usted tenga o tiene que entrar a ese reposo de Dios, cuando Dios tenga que darle la paz que usted necesita, muchas veces va a ser algo difícil para usted y usted va a decir, ¿por qué no encuentro paz? Hermano, entonces el escritor dice que lo hagamos. En el 10 dice que entremos a ese reposo. Vean lo que dice el 11: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante, ¿qué dice, hermano? En semejante ejemplo de desobediencia. Hermano, ¿cuál es el ejemplo de desobediencia? Él no quiere adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le falta nada y la salud la tiene intacta. ¿Cómo tiene la salud? Los jóvenes, ¿cómo tienen la salud? Y verdad que si quieren buscan a Dios y si no, ¿hasta qué voy al culto? No tendría que existir esa palabra tal vez, sino que voy a estar en el culto. Debería ser prioridad. Yo siempre los molesto a los servidores. Debe ser prioridad en la iglesia, su servicio. Debe ser prioridad. ¿Por qué? ¿Por qué servidor? No, porque se cree que tienen un entendimiento mayor. Oiga, imagínese el pastor dijera, mi hermano Noel, no tengo ganas de ir al culto, ahí predica usted. ¿Qué pensaría usted, hermano? Servidores, ¿qué pensaría? Pero verdad que usted dice, no tengo ganas de ir al culto. Ahí le dicen al pastor. ¿Y para qué, hermano? Dígale a Dios, hable con Dios usted. Dígale a Dios, Dios, no tengo ganas de ir al culto. No tengo ganas de estar ahí. Pero vea, hermano, pues usted se sentiría indignado que el pastor no venga y de repente aparece en la foto, ahí el pastor en la torre Eiffel, ¿verdad? En París, ¿verdad? Está bonita la foto. El pastor allá viendo la torre de lejos y usted, el pastor y el culto y sus ovejas aquí. Y usted se traga todo, hermano. Al pastor hermano, ¿verdad? Pero usted, yo no le digo que no lo haga lo que quiera, mas yo le digo, entre en el reposo de Dios, obedezca la palabra de Dios cuando Dios le dice que lo ame a Él sobre todas las cosas. Esa parte usted la debe de entender. Ame a Dios sobre todo. ¿Qué es amar a Dios sobre todo, hermano? ¿Qué es amar a Dios sobre todo? Hermano, no significa ofrendas y sirven en la iglesia. Significa que su corazón está delante de Dios todos los días. Y voy e insisto, hermano, Dios no le dice, Dios no lo va a dejar caer.
En un momento de necesidad, Dios va a extender su mano para usted. Dice el Salmo 91, ¿verdad? Y a sus ángeles mandará que te guarden para que tu pie no tropiece. ¿En qué cosa, hermano? En piedra. La pregunta es, ¿por qué tropezamos los cristianos? ¿Por qué tropezamos? Porque a Dios lo dejamos. Dios, aquí espérate que hoy me voy a divertir al mundo. A sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Cuándo Dios manda a sus ángeles, hermano? Cuando usted está a punto de tropezar, Él va y socorre su vida. Dios extiende su mano para usted. Dios extendió sus manos para el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel constantemente dice que pelearon con Él. Vea lo que dice el 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermano, cuando dice viva, es que tiene vida y usted lo sabe bien. Y cuando dice eficaz, es algo que produce o hace lo que, óigame, para lo que fue hecho. La palabra de Dios fue diseñada para darle vida a su corazón, hermano. Y óigame, qué duro que usted lee la Biblia y se duerme y no causa nada en su vida. Ahora le digo a mi hijo, tú tenés que leer la Biblia. Y fue a sacar la Biblia y empezó a leer y al ratito está... Y digo, ¿qué efecto más negativo el que causa la Biblia, hermano? Yo le digo, si no la entendés porque está en español, hay una en italiano, agarrarla y leerla. Haga la prueba, hermano. Las cosas que le dan vida le duermen a usted. Usted va al mar, hermano, y se mete en el agua. Usted bien dormido en el agua, hermano. Solo mi hijo hace eso, hermano. Usted se duerme cuando va al mar y el agua está golpeando y usted está bien dormido ahí. No, hermano, porque esa sensación del mar, el agua, ¿qué produce en usted, hermano? ¿Verdad que produce algo que le da vida, lo impulsa a tirarse, a irse más lejos, a tragar agua salada? Hermano, óigame, esa sensación da vida. Entonces la palabra de Dios está expuesta a generar vida en su corazón. Cuando usted la lee, usted dice, wow, qué bello lo que dice esto. Ay, el Salmo 91 que dice. Dice el Salmo 91, hermano. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré y yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Oiga, hermano, qué bello, ¿verdad? ¿Le encanta eso? Es que quiere decir que ya no debo ir debo estar solo en el culto. Hermano, la palabra de Dios produce vida. Y cuando produce vida, quiere decir que cuando usted viene al culto, óigame, hay una sensación en usted tan linda, porque usted viene a encontrarse con Dios. Le decía, ¿qué es la salvación? Hermanos, la salvación no es una cuestión que usted solamente vaya y ya compré mi boleto al cielo. ¿Por qué? Porque hice una oración, me bauticé y se acabó. Significa relación constante con Dios. Esa es la salvación. Mire, cuando usted, yo siempre digo, en este país he visto mucho, usted se junta con una persona que practica ciertas cosas, usted se hace igual a la persona. Usted se junta con aquellos que reniegan de todo, se hace igualito. Usted se junta con el que murmura los precios de la cafetería, usted es igual después, hermano. Ese, ay, pastor, que cae el agua 50. ¿Cuánto paga en el bar, hermano? Vayan a más. 2 euros, unos 50. El café que caro le subió a 50 el pastor. Yo he oído eso de personas que no lo decían y ahora, ay, que se ha hecho amigo de qué. Hermano, dice por ahí un refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime, dijo alguien por ahí, aquí iglesia abajo, y te diré cómo es tu evangelio. Uy, hermano, qué triste, ¿verdad? Dicen que así como es el pastor, así es la congregación. Yo les digo mentira, no es cierto. No es cierto. Porque, óigame, dice la palabra que ella es viva, y hoy le repito, la palabra vivo, oiga, está algo que se mueve dentro de usted. Mire, están peleando ahí que si los fetos tienen vida o no tienen vida. Qué ridiculez más grande, hermano. Qué ridiculez más grande que un feto después de fecundado, no sé cuántas horas, dice que no tiene vida, es algo que puede ser rechazado, botado. Hermano, desde el momento de esa fecundación, minutos o segundos después, hermano, esa cuestión ya empieza a tener vida y empieza a moverse y es un ser vivo, es un ser humano. Pero no, están en Marte mandando esta sonda que anda ahorita allá, ¿verdad?
han hallado no sé qué carambal y están investigando si son células vivas, y aquí la gente se está muriendo y están abortando niños. Hermano, vea el hombre cómo está de ridículo, vea cómo estamos cambiando las cosas. ¿Y es por qué? Porque hemos dejado la vida de la palabra de Dios. Le decía al inicio, o le cree a Dios o le cree al diablo. Tiene dos opciones: o le sirve a Dios o le sirve al diablo. ¿Qué es servir a Dios? ¿Ponerse un uniforme? No, hermano. Servir a Dios, ¿sabe qué es? Empieza con el testimonio. Cuando usted empieza a hablar de Cristo simplemente con sus acciones. Amén. Sus acciones dicen mucho. Su gesto, su mano, ¿verdad? Cuando está hablando, se le nota. Pero cuando usted es cristiano ya no alza la mano o le hace así a la gente. Eso usted sabe que ya dice mucho, ¿verdad, hermano? Y usted le hace así a la gente y se le queda callado y le hace así todavía. ¿Qué le está diciendo? ¿Verdad que son bastante groserías, hermano? Pero en nuestro país, cuando usted es malcriado con sus padres, alza la voz, le hace cara. Fíjese, hermano, por ahí les mandé a los servidores algo que yo no sé si lo oyeron, bueno, pero dicen que la generación de los años 50 es la última generación que escuchó a sus padres, escuchó consejos, escuchó a sus abuelos y escuchó a sus tíos. Y decía que está narrando, dice, y nos estamos acabando y cada día somos menos. ¿Qué generación es la que está quedando? ¿Se ha preguntado usted qué generación está quedando? Una generación de hijos desobedientes, muchos, que creen tener la razón más que sus padres. Pero por eso la Biblia, Dios ya lo sabía, por eso Dios a sus hijos, a la iglesia, le encomendó repetir la palabra de Dios todos los días, porque Dios sabía que iba a venir una generación que ya no iba a escuchar a sus padres. Entonces dijo, ¿qué voy a hacer con mi iglesia yo? Le voy a dejar este manual en donde ellos todos los días instruyen a sus hijos con la palabra de Dios, porque aunque los del mundo no oigan a sus padres, los hijos de Dios sí lo van a oír. Tendría que ser así. Entonces el papá dice, no, hermano. ¿Y el hijo qué dice? Ok, papi, ok, mami. Deseada esa palabra, ¿verdad, hermano? ¿Y por qué los hijos los tienen que refutar o rezongar o renegar? ¿Saben por qué? Porque hemos olvidado la vida que genera la palabra de Dios. Los hijos, oigan, mi hermano, le repito, un hijo que desobedece a sus padres cae bajo maldición. Oiga, hermano, bajo maldición. ¿Por qué? Porque dice que es un mandamiento dado con promesa para los hijos. Obedece a tu padre y a tu madre. Mire, los hijos pensamos, después de desobedecer a nuestros padres, salimos bien librados. No, si yo estuve ahorita en la iglesia, ya le pedí perdón a Dios. Solo dele tiempo al tiempo. Porque lo que nosotros sembramos. Entonces la palabra de Dios está hablando de una vida. ¿Y de qué vida está hablando, hermano? En donde su corazón es transformado, es cambiado, en donde la palabra de Dios tiene que generar sonrisas en su rostro, hermano. Y usted viene al culto con una gran sonrisa, está cantándole a Dios con una gran sonrisa, está en la prédica con una gran sonrisa. Pero sabe, hermano, aquel desobediente a la palabra de Dios le golpea. Mire, los desobedientes a la palabra de Dios le golpea, ¿no? Y se sienten ofendidos de que el pastor, que a mí me señala, a mí me ha visto, ya le contaron. Hermano, no es el pastor, es la palabra de Dios. Dice entonces que es viva y es eficaz. Es viva y es eficaz. ¿Qué dice? Lo que dice se va a cumplir. Es viva y es eficaz. Él dice, ama a su pueblo. Mire, fíjense que todos agarramos aquellas palabras, porque yo soy Jehová tu Dios, y yo te llevaré, te tomaré por la mano derecha. Isaías, pero ustedes aprenden en eso, y yo te cuidaré y te guiaré. Amén, gloria a Dios, hermano. La palabra de Dios vive y eficaz. Y no solo son las promesas para usted, también cuando dice que usted tiene que obedecer. ¿A quién? ¿Al pastor? No. Si usted obedece a Dios, usted no le va a costar obedecerle a nadie. Usted va a ser obediente. Mire, la persona que ama a Dios, no le cuesta decir, ok, hermano líder, ok, pastor, ok, hermano X. Lo que usted dice tiene razón, es cierto, hermano. Qué difícil, ¿verdad, hermano? Y al hijo no le va a costar decirle, sí, papá, tiene razón. Es para mi bien, aunque le duela. Mire, hermano, a mí me gusta ver esas películas épicas de reyes, en donde el rey decía, así es, y así se va a hacer, y así se hacía.
Qué fuerte, ¿y sabe qué se dio? Esa es, hermanos, la potencia de Dios sobre su pueblo. Pero mire, somos la creación que se le revela a Dios. Dice, búscame. ¿Qué dice la palabra de Dios? Búscame. Dice el Señor, búscame. Hermanos, te busca Dios. Cuando estamos afligidos, angustiados, enfermos. Entonces dice, viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Fíjense que está hablando de un juicio. Cuando usted no obedece la palabra de Dios, oiga lo que está diciendo el escritor aquí. Le está diciendo, la palabra de Dios tiene tanta vida y es tan eficaz, pero también es cortante como espada de dos filos. Mire, hermano, las espadas, ¿para qué las ocupaban? No era para pelar tomates, hermano. Las espadas eran armas de guerra, hermano. Una espada no era, mire, fíjate que hay que matar un pollo, hermano. No era para alinear el bendito pollo. Para alinear el pollo hay que agarrar un cuchillo, hermano. ¿Sabe qué es alinear? ¿O así se dice o me equivoqué la palabra? ¿Alinear? Sí, bueno. Entonces, hermano, pero ya agarraba un cuchillo, pero un machete era ya, hey, mire, te va a poner con la mano, deténganlo y mejor córrese que viene aquel con el machete en la mano. Hermano, entonces, dice, es como espada de dos filos, que penetra ¿dónde, hermano? Entonces dice, como puede ser un arma para juicio, pero también dice que tiene la capacidad de penetrar y llegar hasta su mente la palabra de Dios. Dice que llega al corazón, a los huesos, al tuétano. Yo les explicaba la vez pasada del tuétano que era, hermano. Es la parte que está en el centro de su corazón, de su hueso. La parte blanca, que es la que produce la sangre. Porque los huesos producen la sangre. Entonces dice la Biblia que entra hasta ahí. O sea que le está diciendo, donde lo que genera vida, ahí va la palabra de Dios para seguir generando más vida en usted. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos? No que la palabra de Dios vaya al corazón de los jóvenes, vaya al corazón de los adultos, vaya al corazón del necio. Hermano, la palabra de Dios necesita entrar hasta lo más profundo de nuestra vida, porque después sigue diciendo, que dice que llega hasta partir el alma, el espíritu. Uy, hermano, vea, hasta la parte espiritual toca. Y yo le pregunto, hermano, ¿un culto toca la parte espiritual de usted? Muchas veces no, hermano. Muchas veces no. ¿Cuándo toca la parte espiritual de usted? Cuando usted sale gozoso de un culto, hermano. Yo siempre le hago la pregunta, ¿cómo sale usted después de este culto? Hasta ahora estaba enojado un día y estaba predicando bien enojado. Probablemente sí, probablemente no. Pero yo le voy a decir algo, la palabra de Dios genera. Entonces dice que penetra el alma, a partir del alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, ¿qué cosa, hermano? Hoy yo le pregunto otra vez, hermanos que aman a Cristo. Dice la Biblia que ella conoce sus pensamientos. Sí, pastor, yo lo amo. Y el pastor, como un incauto, también dice, sí, el hermano ama a Cristo, porque vino al culto y ofrendó bastante. Esa es la táctica del pastor para saber que un hermano ama a Dios. Viene todos los días al culto y compra en cafetería, 10 mil ofrendas. Hermano, eso no es amar a Cristo. Amar a Cristo es cuando usted cada día va siendo transformado y aprende a amar al prójimo, y si usted es un hijo, aprende a obedecer a sus papás. Y ahí se nota cuánto ama a Dios, porque ama, oiga, ama a sus padres también. Entonces está diciéndome que entra, discierne los pensamientos, que más, hermanos, y las intenciones del corazón. Antes de que a usted se le ocurra hacer algo, Dios ya sabe qué malacate es este libro. Ahorita está llorando y con las manos levantadas, pero de salir de aquí le voy a dar a ver a quién. Qué veneno, ¿verdad? Hermano, eso está diciendo. Dice que discierne los pensamientos antes de que vengan. Oiga, el Señor ya conoce las intenciones del corazón. Dios ya conoce sus intenciones. Aunque hoy usted esté acá, Dios conoce sus intenciones. Dios conoce el pleito que usted se mete o va a armar o qué cosa. Dios lo conoce.
Entonces, por eso el escritor, si usted se fija antes, dice, entre en el reposo. Porque si usted entra al reposo, óigame, después de que usted esté allí, no va a salir con ganas de ir a pelear allá afuera con nadie. No va a salir usted con ganas de ir a crear ningún problema, porque usted está en el reposo de Dios. Y estar en el reposo de Dios equivale, hermano, a estar en la presencia de Él todos los días. Y cuando usted está en la presencia de Dios, usted no tiene ganas de seguir pecando en el mundo, porque sabe cuánto vale Cristo. Sabe cuánto vale el sacrificio que Él hizo por usted. Pero cuando usted no ha entendido, hermano, a usted le da igual pecar como no pecar, igual venir al culto, hacer lo que hace, cantarse que canta, barrerse que barre. Hermano, a usted le da igual porque no ha entendido el precio de Cristo. Por eso yo siempre ponía el ejemplo de las mamás, ¿verdad?, que se venían a este país o a otro, trabajaban por sus hijos, le mandaban dinero y llegaban a su país y llevaban a los niños en desgracia. Mamá, ¿y por qué está así? Si me maté 10 años mandándole dinero y todavía vive en una champa, le dije que hiciera aquí, no hizo nada. ¿Cómo se siente la mamá? ¿Verdad que indignada? Porque desperdició su vida. Pero en este caso, hermano, es el mismo trato que hacemos con Cristo, ¿verdad? Que Cristo, sí, Jesús, ya sé. Hermano, lo vemos de esta manera. Usted vaya afuera y habla con la gente y le dice, mire, ¿conoce a Cristo? Sí, ya sé. ¿Sabe que murió en la cruz? Sí, ya sé que murió en la cruz. ¿Y para qué murió? Para salvarme. Ajá, y entonces, no, sí, pero despuesito. ¿Cuándo? Despuesito. Usted no lo dice porque usted está en el culto, pero Dios nos dice, hermano, entonces ¿qué tenemos que hacer? Cambiar, ¿para qué? Para despuesito. Hermano, pero mire, usted tiene que amar despuesito. Ahorita, pastor, yo no hablo, le voy a dar por todo, después lo voy a amar. ¿Se ha fijado en esta parte? Después, vamos pensando en después, hermano. Dice que disciernen los pensamientos, y vea lo que dice el 13. Y ya no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de ¿quién, hermanos? De aquel quien tenemos que dar cuenta. ¿No le aflige eso? ¿No le aflige de verdad eso? A mí me da un golpe en el corazón y digo, qué terrible, hermano. Todos mis cochinos pensamientos están delante de la presencia de Dios. Y aún así nos atrevemos a llamarnos cristianos. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Hermano, ¿qué le puede ocultar usted a Dios? ¿Verdad que le ocultamos todo? Le ocultamos todo. Hermano, y pensamos, de verdad se lo digo, una mente tan retrógrada, ¿verdad? Chiquita, que andamos haciendo ya en el mundo de todo y pensamos que Dios no se ha dado cuenta, ¿verdad? Y venimos, hermanos, con aquel gran vestido de santidad, ¿verdad? Señor, aquí estoy, tu siervo fiel. Aquel que te ama desde el momento en que lo llamaste, Señor, aquí está. Y me postro ante tus pies. ¿Qué dirá Dios de todo esto, hermano? Y aquí está mi ofrenda, Señor, para acabar de aumentar aquel perdón que tú me has dado, hermano. Y yo digo, Señor, ¿cómo oye Dios o cómo ve, Señor, nuestra vida? El propósito de Dios es que usted entre al reposo de Él, hermano, y no solo físico, sino que espiritual, donde usted se pueda deleitar en lo que hace en la casa de Dios. Que usted vaya, hermano, no a un lugar, o no esté en un lugar donde lo hagan sentir bien, le den abrazos, lo cocolen, me dijeron por ahí. Hermanos, no, que usted esté en el lugar donde su corazón se acerque a Dios, donde la alabanza, oiga, hermano, lo haga llegar a la presencia de Dios. Y si el que está cantando no lo hace, hágalo usted, porque Dios a usted le ha dado el privilegio de poder llegar a su presencia. Usted no necesita a nadie que lo lleve a la presencia de Dios. Usted tiene la capacidad porque Dios se la da. Es que el hermano, mira que Dios que no ministra el hermano. No sabe qué es eso todavía. Pero si usted lo sabe, ministra, si usted llega delante de Él. El pastor que nos dio el seminario dio una definición de ministrar y me gustó. ¿Sabe qué era ministrar? Dice ayudar, apoyar, meterle el hombro al otro. Eso era ministrar. Ahora cuando dicen hay que ministrar la presencia de Dios, pareciera que está diciendo hay que ayudarle a Dios. No. Entre a la presencia de Dios ayudado de la alabanza. Amén.
Por eso la Biblia dice, Él quiere que los adoradores y los cantores fueran personas escogidas delante de hoy, hermano, personas escogidas para llevar al pueblo a la presencia de Dios, igual que el pastor. Hermano, pero muchos de nosotros, ¿verdad que señalamos al que canta? Hermano, señálese usted porque usted no está haciendo su trabajo como cristiano, adorando a Dios como lo debe de adorar. Mire, hay personas que dicen, ay, que mira que está cantando. Yo he oído esa frase. Y digo, hermano, su canto debería ser el mejor de todos de los que están aquí. Mire, hermano, qué triste, ya tenemos, la mayoría de hermanos tienen ya casi 5 años de estar aquí y usted los pone a cantar un himno. ¿Y los hermanos? Empiezan a verse todo. Hermano, yo me he fijado que el hermano dice, ponen la primera, el inicio de la pista, un hermano que canta y todos se quedan viendo, es que les da pena. Hermano, su servicio debería ser el mejor. Cuando usted viene al culto, su vestidura debería ser la mejor, de gala, porque viene delante de Dios. Mire, todo lo que hacemos en la iglesia debería ser lo mejor, porque se lo está dando a Dios, no al pastor. Cuando usted viene al culto, hermano, su mente totalmente enfocada, Señor, lo voy para que tú hables a mí, no para que el pastor hable. Si el pastor habla, que hable. Yo quiero que tú me hables, Señor. Hermano, es una gran diferencia. Yo les he contado, pastores, amigos, empiezan a predicar, hermano, y desde que ustedes teníamos un pastor que le decían a Irina y a Jacob, compañero, estudiante, y él cuando empezaba a hablar, hermano, toda la gente empezaba, ay, hermano, qué terrible, y la gente decía, es que el pastor, no es el pastor, es usted, es que usted, porque Dios dijo al pueblo de Israel, no entrarán a la tierra prometida? ¿Por qué Dios dijo eso con esa determinación? Incluso le dijo a Moisés, ni tú entrarás. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien leyó eso? ¿No? Mandó a 10 espías a Moisés, ¿verdad? ¿A cuántos mandó? ¿A 12 o a 10? Están en duda, ¿verdad? ¿Cuántos espías mandó Moisés? 12 o 10. Mandó 12. Y vinieron 10 diciendo, no podemos. Pero vinieron 2 diciendo, sí podemos. Porque ellos estaban viendo a Dios. Mas los otros 10 que habían visto un mar abrirse, habían visto una nube cubrirlos del sol, una llama de fuego calentarlos del frío, habían visto caer maná del cielo, habían visto cómo el agua había corrido o había sido sustentado por esa roca, habían visto que sus ropas no se gastaban, sus zapatos no se gastaban e iban creciendo conforme sus pies iban creciendo. Y aún así se atrevieron a decir, no podemos. Qué triste. Qué triste que usted ve todos los días la misericordia de Dios y todavía diga, Señor, me amas. Qué triste, hermano, que no se dé cuenta cuánto Dios ha dado por usted. Qué triste. Hermanos, y por esa razón el Señor dijo, no entrarán a mi reposo, porque habiendo visto toda mi gloria, aún se atrevieron a decir, no podemos. Hermanos, no puede decir usted no puedo. ¿Sabe por qué? Porque usted todos los días ve la gracia de Dios. Todos los días ve la gracia de Dios, ve la misericordia de Dios. Y usted todavía dice, no puedo hablar con otro de Cristo. No le puedo compartir el Evangelio. ¿Por qué, hermano? ¿Cuál es el miedo? Es que habla italiano. Y no que usted habla italiano. Que solo en italiano quieren andar hablando. El guanaco ya les olvidó, ¿verdad? No, ya nadie habla español, hermano, todos italianos. Hermanos, no importa el idioma que hable, Dios le ha dado la oportunidad de hablar de Él. Dios le ha dado la capacidad de hablar de Él. Ahora, ¿qué nos queda? Entrar verdaderamente al reposo de Dios y no estar pensando si debo o no debo. Entre, hermano, porque Dios lo pide.
entre para que no sufra allá afuera. Porque aquella generación que desobedeció y que aún se atrevió a negar a Dios, no entró. Tuvieron que morir en el desierto. Yo le voy a dar la recomendación. Si usted es incrédulo, ayude a sus hijos que no lo sean. Ayude a sus hijos, por lo menos si yo me quedé aquí en el desierto. No vi esas bendiciones de Dios, tú las vas a ver, te voy a empujar para que las veas, te voy a insistir que ames a Dios, que busques a Dios, para que veas toda la gracia de Dios sobre tu vida. Mi madre decía algo y me gustaba: yo no vi hoy lo que Dios tenía para ustedes, pero ustedes van a ver todas las bendiciones de Dios. Y los hijos de ustedes van a ver más de lo que ustedes vean. Y eso es hermano, oiga, es una bendición sobre sus hijos. Porque mi madre decía, yo llegué tarde al Evangelio, pequé mucho, perdí mucho mi tiempo y no pude instruirlos ni ustedes pudieron hacer en el Evangelio. Y por eso yo perdí tanto. Más ustedes van a ver esas bendiciones de Dios. Yo le digo, hermano, haga eso por sus hijos. Si usted dice, no puedo porque me gusta andar en el mundo, impulsa a sus hijos para que se cumpla aquella profecía, ¿verdad? Generación tras generación adorarán y exaltarán. Hermano, ame lo que Dios le da, ame lo que Dios le da, porque Él nos llamó para servirle. Regálele ese aplauso al Señor.